Me llamo Ana María Coder Jiménez, soy hija del arquitecto José Antonio Coder de Sentmenat. Por él estoy aquí y porque se conmemora en el mes de noviembre 40 aniversario de su fallecimiento. Le tocaba, por tradición familiar, ser ingeniero de caminos, canales y puertos, que era su padre, que era su abuelo, y él era el mayor, le tocaba hacer lo mismo. Pero la abuela, mi abuela Coder, su madre, le dijo que esto de irse a Madrid no le gustaba y que él tenía habilidades para ser arquitecto. Y fue la abuela la que decidió que fuera arquitecto, con bastante buen ojo, porque luego salió bien. Y cuando alguien le preguntaba a mi padre cómo vio su vocación, dice, mira, esto de la vocación no está claro, porque yo hice lo que me dijo mi madre y me ha salido bien. Bueno, le gustaba su carrera. Tenía fama de que tenía un carácter muy fuerte y hacía lo que quería, pero se ponía totalmente en el sitio del cliente. O sea, él intentaba las necesidades del cliente, hacerle la vida lo más cómodo posible. 2 o 3 casos nos hemos encontrado el caso que han heredado los hijos y dicen, nosotros vivíamos aquí de pequeños, cuando he heredado la casa me he dado cuenta de lo bien pensada que estaba a nivel de facilitarnos la vida, tanto a nivel, como quien dice, de circulación interior, de comodidad, como de organización técnica, o sea, cómo estaban organizadas toda la parte arquitectónica también. Lo que intentaba siempre era, por un lado esto, y por otro lado, que no rompiera el paisaje, que siguiera de los materiales de la zona, preservar la vegetación de la zona. En el caso de la Casa Ugalde, las vistas y los pinos, tenía contados hasta los pinos que podía salvar para que, o sea, era muy respetuoso con el ambiente, bueno, con la naturaleza. Por eso a veces dicen que era arquitectura orgánica, porque estaba todo pensado para que se integrara la edificación en el paisaje y que al mismo tiempo pues consiguiera los objetivos del cliente, lo que a él le interesaba. Siempre decía que no había que pensar en la fachada, que había que pensar en la mejor manera de que la casa por dentro fuera lo más confortable, lo más práctica, lo que te explicaba antes. Entonces, esto luego lo relacionaba con el volumen exterior. Él miraba mucho la luz natural, aprovecharla al máximo y protegerte al máximo del sol, por ejemplo. Era una mezcla. Había algo que también le importaba mucho, que unía todo, que era mezclar la tradición, lo que ya se tenía que aprovechar de la tradición, que eran los materiales de la zona, lo que la gente de la zona consideraba que para aquella clima era lo más interesante, con las novedades que van surgiendo en plan, no sé, técnico, el progreso, mezclado. O sea, aprovechar de la tradición lo máximo posible, pero unirlo al progreso. En 1960, mi padre publicó un artículo que se llama No son genios lo que necesitamos ahora, porque todo el mundo le preguntaba, ya tenía cierta fama, cómo concebía la profesión de arquitecto y en qué se basaba cuando pensaba en un proyecto nuevo y tal. Entonces, curiosamente, en este artículo habla bastante poco de arquitectura. Dice, cualquier persona, cualquier arquitecto con mucha dedicación, amor por lo que está haciendo, trabajo, no medir tanto el trabajo como hoy día se mide para que tenga interés económico para el arquitecto, puede hacer una obra digna y viva. Dice, antiguamente los maestros de obras que se heredaba, era un título, una profesión que se heredaba de padres a hijos. Cuando no existían los arquitectos, dice, nunca había un edificio feo. Eran todos integrados en el paisaje, dignos, buenos, variados, pero no había edificios feos. Desde que nació el arquitecto, dice, quiere el arquitecto expresar
hacer una cosa diferente, ganar mucho dinero, que se hable de él. Entonces es cuando ya no salen bien los edificios, seguro que no son buenos. Mi padre acabó la carrera en el 40, 1940, y en el 40 estuvo en Madrid unos años. Y en el 49, ya estaba instalado en Barcelona, hubo un congreso de arquitectura, la quinta asamblea de no sé qué de arquitectos internacional, que organizó el Colegio de Arquitectos de Barcelona. Y entonces allí estaba expuesta una obra de mi padre, de las primeras, que había hecho en Sitges, que se llamaba la Casa Garriga-Nogués. Entonces los comisarios de Italia, que eran Ponti y Sartoris, que luego fueron muy amigos de él durante toda la vida, yo me acuerdo de haberlo conocido y tal, dijeron, se interesaron mucho por esa casa. De lo que vieron, esta casa, ¿quién la ha hecho? Le interesó mucho. Y entonces, a raíz de ahí, se puso en contacto con mi padre, y también por la influencia de Ponti, es por lo que mi padre hizo la Trienal, la exposición, porque Ponti dijo, el pabellón de España, hay un arquitecto joven que me gustan sus trabajos, era en Milán, Ponti era muy importante en su época ya, y en Milán, y fue por eso que, bueno, por eso él lo propuso no sé quién, al ministerio, no sé quién, y le encargaron el que realizara el pabellón de España. Y a los demás arquitectos los fue conociendo. O sea, a raíz de la exposición de Milán, de la Trienal, estuvo en contacto con muchos internacionales. A raíz de ahí empezó algún contacto, y después, como Ponti era el director de la revista Domus, que era de arquitectura, Ponti ya siguió un poco el trabajo de mi padre y vio las casas que luego han sido muy importantes de él, que han sido la Ugalde. Fue en el 49 la exposición. En el 51 mi padre hizo la Casa Ugalde, la Barceloneta, ya unas casas que eran bastante rompedoras y que arquitectónicamente le interesaban. Y a raíz de eso fue por lo que yo creo que fue conocido internacionalmente. Era en las casas que más le gustaban, era por supuesto la Casa Ugalde, la Barceloneta también, pero siempre encontraba pegas a todo. O sea, yo recuerdo, yo vivo en Cocheras de Sarriá, cuando venía a verme, yo le devolví a casa porque ya era mayor, en coche, y pasábamos por delante de los edificios Strade y de la Caixa, que la Caixa es un edificio también alto y así de acristalado, que él empezó, pero que a mitad no acabó porque dijo que no seguía sus pautas, sino... Pero entonces lo que hacía era bajar el parasol del coche porque no quería ver los edificios Strade, porque decía que la parte de arriba estaba mal resuelta, que no estaba lo que él quería haber hecho. Siempre encontraba peros, pero decía que había un momento en que ya no sé más. Me acuerdo que Mosén Ballarín, que es un sacerdote muy conocido, el único que trató a mi padre, era muy moderno para su época y tal, siempre decía que le ayudó a hacer una iglesia en Santa María de Queral, y le dijo, Mosén, yo ya no sé más. No es perfecta, pero yo ya no sé más, no lo sé hacer mejor. Y él decía, estaba perfecta, estaba estupenda, pero tu padre nunca encontraba que estaban bien hechos. Porque nunca quería ir luego, porque decía que él había pensado en el interior, lo más cómodo, la manera de poner los sofás y tal, y luego, claro, se encontraba lo que se encontraba. Entonces luego nunca quería ver las casas, una vez las había entregado, no quería ver. Yo creo que a día de hoy incluso está más valorado que cuando él vivía, a nivel popular o de gente. O sea, a nivel arquitectos se le reconoció bastante pronto como arquitecto con un cierto valor, pero a nivel popular, o sea, yo de joven me decía, tu padre es el que hace esas casas tan raras. En cambio ahora hay un auge tremendo, o sea, viene gente a Barcelona que me preguntan por qué quieren ver toda la obra de papá, entonces veo que está más valorado quizás ahora, que
que es un referente de la arquitectura moderna. Mi padre, cuando hace 40 años que murió, o sea, debía estar adelantado a la época, supongo. Entonces ahora vienen a Barcelona, y lo importante en Barcelona, que siempre me preguntan por lo mismo, la Casa de la Barceloneta, que era del Instituto Social de la Marina, pero no era la Maquinista, es más famosa y más valorada la Barceloneta que el proyecto de la Maquinista, que también era interesante, pero no tiene ni tanto éxito ni tanto valor, creo, por lo que me dicen. La Casa Ugalde, por supuesto, que no es Barcelona, pero está cerca de Barcelona. Y luego ya la parte más moderna, que eran los edificios Trade, que fueron muy rompedores, la ampliación de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, que hizo también curvas y estudió mucho que la luz en las aulas entrara, pero que en cambio los estudiantes no se distrajeran mirando a la gente que pasaba, y entonces hizo unas ventanas como metidas un poco dentro de la curva. Luego está pues las casas de pisos, hay los bloques de Cocheras de Sarriá, los de Bach con Crijo, y todo esto mucha gente pregunta. Juan Sebastián Bach, son bloques de viviendas, pero la gente mira más por lo público, porque es lo más mayor, lo que se ve más, pero son referentes de arquitectura, de Barcelona como moderna, de arquitectura moderna. A mí, como te he dicho antes, me dejó muy tranquila y porque considero que el museo es un referente a nivel mundial, este museo, y además que tiene muy buenos profesionales. Entonces la sensación de que esté la obra de mi padre aquí nos tranquilizó mucho a toda la familia, nos gustó, nos gusta que esté aquí.